Pues bienvenidos. Creo que incluso por ahí hay una estudiante nueva que no había entrado, pero si es así, pues bienvenida. Y bueno, pues como les había dicho, hoy tenemos nuestra tercer ponencia. Seguimos con ponentes de lujo. Tenemos al maestro Javier Bautista. Hola, Javier. ¿Cómo estamos? Buena tarde. Él es licenciado en psicología y en filosofía en la UNAM. Tiene un máster en antropología por la Universidad de Barcelona y una maestría, y es maestro en sociología en la Ibero. Tiene además diplomados en intervención psicosocial en situaciones de crisis. Es profe de la Ibero y también de la UNAM. No me equivoco, en psicología está dando clase. Y además es director de investigación de Aura, investigación estratégica. Él nos ha venido ayudando ya hace rato. Nos habla de los megaproyectos, las resistencias que se dan en torno a los megaproyectos, eh, y también las alternativas que a veces son falsas alternativas a estos, ¿no? A estos, a estos grandes megaproyectos que afectan territorio, afectan poblaciones. Bueno, yo no voy a decir mucho más, le voy a dar la palabra a él, además que mi audio falla luego. Entonces, mejor que hable él, antes de que falle el mío. Por ahí me acuerdo que al principio alguien preguntaba sobre Cherán. Él también puede preguntarle un poco de Cherán. Él es muy conocedor y ha trabajado cerca con las comunidades autónomas, entre ellas Cherán. Entonces, no sé si esté aquí el que había mencionado sobre Cherán, pues a él le pueden preguntar, a Javier le pueden preguntar qué onda con Cherán también. Pero bueno, pues los dejo con el maestro Javier. Son chicos de varias carreras, sociología, RI, CP, comunicación, etcétera. No sé si quedó por ahí escrita la chica de antropología, pero también estaba por ahí una chica de antropología. Bueno, son de varias carreras, casi todos son de séptimo semestre, o la mayoría son de séptimo semestre. Y los adjuntos, ¿no? Ahí está Caníbal, por ahí hay otros. Bueno, pues Axel, otros. Bueno, pues bienvenidos a todos y le doy la palabra al maestro Javier Bautista. Gracias Roberto. Gracias por la invitación. Ya no sé cuántas llevamos, ¿no? Invitaciones. Y pues bueno, como bien dice Roberto, el tema que yo trabajo es particularmente hacer investigación en pueblos indígenas y campesinos, o vocablo que le definen como pueblos indígenas equiparables, es decir, pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes, ¿no? Y de otras minorías consideradas como minorías étnicas, ¿no? El trabajo que yo llevo a cabo es investigar justamente sobre cómo el modelo capitalista, el modelo extractivista, en este momento está llegando a los territorios indígenas con cada vez más fuerza, y en ese sentido, ¿cuáles son los impactos que tiene sobre estos pueblos? Particularmente en la consultoría en donde trabajo, que se llama Aura Investigación Estratégica, llevamos a cabo investigación en temas de ciencias sociales y salud, es decir, venimos conjuntando esos dos grandes campos de conocimiento y hacemos investigación justamente, insisto, en cómo afectan estos megaproyectos desde los modelos comunitarios, es decir, cómo afecta socialmente a las comunidades, hasta cuáles son los impactos en temas de salud, ¿no? De esta manera investigamos cómo la minería puede impactar de una forma importante para dañar la salud de las personas, como algunos otros proyectos han generado contaminación de hábitats, ecosistemas, y como otros proyectos están generando una serie de dificultades que pueden repercutir
tanto en la salud orgánica como en la salud emocional y psicosocial de los pueblos indígenas y campesinos. De esta manera nosotros colaboramos con ellos, con los pueblos, con las comunidades, para generar argumentos que puedan ser desde argumentos técnicos, ¿no? Para contrarrestar el efecto de los megaproyectos, ¿no? Hasta argumentos que pueden ser argumentos legales, porque nosotros trabajamos desde una perspectiva muy concreta que es la investigación clínica con estándares internacionales. Entonces, el tipo de investigación que nosotros hacemos puede tener impacto en las cortes a la hora de solicitar amparos o a la hora de, digamos, tratar de buscar por la vía legal el que se frenen los megaproyectos. Actualmente estamos llevando a cabo dos proyectos. Uno es un acompañamiento con la ONU, que es un acompañamiento para una comunidad en Zacatecas que fue desplazada por una minera. Y bueno, con ellos hicimos un análisis de salud. Estamos llevando a cabo también un acompañamiento con comunidades de Hidalgo que están por la presa Endó, que es la presa más contaminada. En otras comunidades también con temas de minería y de megaproyectos, en Aten, por ejemplo. En Cherán estamos haciendo acompañamiento también social, también no en sino en los lugares de Michoacán. Y finalmente estamos haciendo un análisis sobre el impacto a la salud de las personas a 6 años del derrame de sulfato de cobre en la región de Sonora, ¿no? En el río Sonora y Bacanuchi. Entonces, pues eso es más o menos a lo que nos estamos dedicando ya hace varios años. Y bueno, pensando en esto, siempre la clase que acompaño con Roberto, siempre les hablo de cómo va el proceso de resistencia de estos pueblos, es decir, por qué el modelo capitalista, qué significa el modelo extractivista, por qué llegan a los pueblos indígenas y campesinos, cuáles son esos impactos. Pero fíjense, a raíz de la contingencia generada por la COVID, a partir de febrero, digamos, de este año en México, lo que hemos visto es que la conflictividad se ha agudizado, es que la propia pandemia lo que ha creado es una especie de vector que ha profundizado las desigualdades en estas comunidades. Y entonces un poco lo que comentaba Roberto es que lo que les quiero presentar ahora son dos trabajos que estamos haciendo. Uno, que es ya esta definición de extractivismo y de los tipos de violencia que están impactando en estas comunidades indígenas y campesinas en México. Y el otro, cuál ha sido la respuesta de estas comunidades frente a la contingencia y cuáles son los impactos que nosotros estamos viendo desde salud, seguridad, seguridad alimentaria, seguridad económica, etcétera. Entonces, primero les voy a presentar unas diapositivas sobre el modelo capitalista extractivista y las violencias, y después un informe que estamos llevando a cabo con diversas organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales para hablar de la situación de los pueblos indígenas y equiparables en México frente a este panorama de la pandemia, ¿no? Les voy a compartir mi pantalla para que podamos iniciar con, la presentación, perdón. Me quedé ahí leyendo que el administrador tiene que aprobar la de compartir pantalla. A ver, por ahí que me echen la mano. Voy. Sí, sí, sí. Mientras les voy adelantando, este momento actual en el que estamos parados en el mundo, es decir, hay un momento que por ahora es una especie de impasse, es decir, pareciera que todo está detenido, pareciera que eh, la pandemia vino a golpear, digamos, al modelo capitalista, ¿no? Eso, al menos eso decían hasta febrero, marzo, teóricos como Zizek o otros teóricos franceses, decían que la pandemia iba a debilitar al modelo capitalista, ¿no? Había otros teóricos que sostienen
que eso no es posible, sino que realmente la pandemia viene a fortalecer también las prácticas del modelo capitalista, y un poco lo que hemos visto es que en los últimos meses, ¿no? Se ha agudizado la conflictividad en los pueblos originarios, sobre todo en los pueblos que ya tenían algún tipo de resistencia frente a los megaproyectos, ¿no? En México hay una serie de casos muy paradigmáticos que hemos visto en estas últimas semanas, ¿no? Entre ellos, bueno, lo que viene pasando con el Tren Maya, ¿no? Conocen también lo que está pasando con otros pueblos como Huesca, que está peleando contra el Plan Integral Morelos, ¿no? Porque en Huesca, que es una comunidad de Morelos, quieren construir una termoeléctrica, ¿no? Con expropiación de de parte del territorio de las comunidades, y en ese sentido, esta disputa de digamos, los territorios se viene, insisto, agudizando. Entonces, deme un segundo. ¿No te sirve más que te mande los archivos, Roberto? Sí, espérame, un minutito. Sí, sí, sí. Bueno, yo sigo acá con el rollito. Entonces, lo que hemos visto es justamente que la pandemia viene a agudizar estas conflictividades. En México, evidentemente, no es nuevo que el sistema de salud no ha podido lograr una cobertura universal, llámese el sistema de salud provisto para los trabajadores, que es el IMSS, el ISSSTE, ¿no? Ni el sistema de salud que era antes el Seguro Popular, que era digamos, una rama de todo el sistema de salud que era para todas las personas. Sabemos que no han podido llegar a todas las comunidades y regiones del país. Tenemos información de que, por ejemplo, el programa IMSS Bienestar es un programa que está, digamos, orientado a trabajar con comunidades indígenas, pero ahora solamente está atendiendo al 10% de las comunidades, ¿no? Entonces, más o menos sobre esto vamos a ir platicando. Ya están por ahí viendo mi pantalla, ¿no? Sí, ya. Perfectísimo. Sí. Me arranco desde acá. Le titulé a la clase las resistencias de los pueblos indígenas y campesinos frente a la contingencia de SARS-CoV-2, ¿no? Yo soy Javier Bautista de la Torre, director de investigación de Aura. Fíjense, para hablar de este tipo de resistencia, lo primero que hay que hacer es situarnos en el momento actual en el que está el mundo, ¿no? El momento actual en el que está el mundo es un momento en el cual podemos hablar en la mayoría de países, sobre todo los países occidentales, que es el modelo capitalista, ¿no? El modelo capitalista que tiene su origen hace alrededor 300 años o 400 años, y que incluso hay teóricos que lo sitúan anterior, ofrecía una serie de libertades, ¿no? O sea, decía... eso lo vemos claro cuando, por ejemplo, vemos que Estados Unidos, el país más capitalista del mundo, cuando se refiere a sí mismo, se refiere como el país de la libertad, ¿no? La otra promesa que ofrecía era el acceso a la propiedad privada, es decir, el acceso y el cuidado a la propiedad privada, y eso golpeando la propiedad comunal, que hasta hace 300, 400 años era una propiedad que se mantenía. Ofrecía oportunidades y prometió oportunidades para emprender, ¿no? Que esto evidentemente no se oye mal, pero que finalmente nos vamos dando cuenta que no todas las personas pueden emprender, ni todos al mismo nivel, ni todos en el mismo, digamos, piso parejo, ¿no? Ofrece autonomía y derechos individuales, que eso se ha venido, digamos, concretando, pero concretando ante digamos, en detrimento de los derechos colectivos, ¿no? Ofrecía valores como la competencia, el trabajo, reconocimiento de los méritos individuales, esto que le llamamos la meritocracia, ofrecía la paz a toda costa, incluso
con violencia, ¿no? Que eso lo vemos desde hace muchos años. Ofrecía la eficiencia en la administración pública en favor de los que producen la riqueza. Esto en México ha sido una característica, es decir, hay eficiencia en la administración pública para los empresarios que producen riqueza, ¿no? Y la eficiencia en la administración pública quiere decir no pagar impuestos, ¿no? Y ofrecía como la productividad del Estado por encima de esto que denominan populismo, que es como todo un debate sobre qué es, qué no es y cómo se plantea. Poco a poco nos fuimos dando cuenta que esas promesas no eran del todo ciertas y que finalmente lo que acabó creando el modelo capitalista era una lógica en donde esas promesas derivaron en lo que definimos como el patrón civilizatorio, ¿no? Que está basado permanentemente en la explotación del hombre y la mujer y de la naturaleza. Esta imagen es muy elocuente de lo que estamos diciendo en este momento. Además de eso, lo que representó el sistema capitalista, ¿no? Que tiene sus antecedentes en el mercantilismo, en el descubrimiento de nuevos territorios geográficos, en el descubrimiento de nuevos recursos, en colonias y la ampliación de los mercados, en el desarrollo de la ciencia náutica, en las organizaciones mercantiles, en la aparición del dinero y las entidades bancarias, en el surgimiento de la burguesía, en la propia revolución industrial, en la expansión de los ferrocarriles y el afianzamiento, de las comunicaciones, en la aparición y expansión del protestantismo, que eso seguramente en algún semestre ya lo vieron o lo verán, y bueno, y en nuevas leyes que definen el derecho de lo privado, es decir, el derecho sobre todo a la propiedad privada, ¿no? Ese es el origen y el antecedente más directo del capitalismo. Evidentemente sus ideas fuerza, ¿no? Radican en la acumulación del capital, o sea, es decir, esa es una analogía muy bonita, porque hay gente que de pronto dice, no, yo estoy curado del comunismo, del socialismo, porque yo soy capitalista, ¿no? Y entonces ahí Marx lo que diría es, claro, eres capitalista solo si eres dueño de los medios de producción. O sea, es decir, eres capitalista si eres dueño de la fábrica o de las fábricas. Eres capitalista solo si eres dueño en ese tiempo, no de la mina de carbón. Eres capitalista si eres dueño de la aerolínea, porque solamente son capitalistas aquellos que pueden generar y acumular capital. Los demás somos proletarios y podemos ser proletarios desplazados, podemos trabajar con nuestras manos o trabajar con el intelecto, pero finalmente no, nuestra fuerza de trabajo no nos pertenece, le trabajamos siempre a alguien más. Capitalista es el que genera también el plusvalor. La idea occidental de progreso, es decir, progreso es ciudades, edificios, automóviles, viajes espaciales, ¿no? Esta idea que se construyó desde Occidente sobre el progreso que también tiene que ver con la dominación, insisto, derecho a la propiedad privada, crecimiento y expansión de beneficios para unos y para otros, de intervenciones estatales, porque lo que se ha venido reforzando es a la iniciativa privada, ¿no? A los empresarios. Entonces, vemos, por ejemplo, que en Estados Unidos hay cárceles que son privadas, ¿no? O sea, es alguien, un grupo de empresarios se juntan y dicen, yo voy a administrar cárceles, y entonces el Estado pierde su fuerza ahí, ¿no? Pero como eso, un montón de cosas más. Evidentemente, una de las fuerzas, de las más importantes en el modelo capitalista es la idea de mercado, ¿no? Y el de juego de oferta y demanda, es decir, sin intervención del Estado. Las características, digamos, esenciales del sistema capitalista son que sostiene la libertad individual, esa es como de las más importantes, sostiene la libertad individual a la acumulación de riqueza, es decir, está sometida una a la otra, ¿no? La ausencia de trabas jurídicas que permite el crecimiento de la economía, la expansión del crecimiento que puede alcanzar progresivamente a los diferentes grupos sociales, no es tan así, pero bueno, al menos en estas características está pensado,
¿no? Y promueve esto que denominábamos hace rato como progreso y desarrollo. Pero lo que hemos visto, ¿no? A partir también de cómo se ha venido, digamos, anclando el modelo capitalista en las sociedades en las que vivimos, es que, por ejemplo, este intento de libre juego entre producción, consumo, mercado, ¿no? Ha creado también varios polos de desarrollo. Es decir, aunque México sea un país capitalista, no es tan capitalista como Estados Unidos, o no es tan capitalista como Inglaterra, no es tan capitalista como Francia. Es decir, este juego de la libre oferta y demanda también se convierte en una especie de clasificador de las sociedades, ¿no? Es decir, en el capitalismo, según la lógica del capital o la idea central del capital, todos somos libres, pero hay unos más libres que otros, ¿no? Es como cuando pues, no somos iguales, pero habemos unos más iguales que otros. Realmente todas estas ideas del sistema capitalista se han quedado también en solamente una promesa de desarrollo que no ha logrado, digamos, terminar por aterrizar, pero además lo que ha venido creando es polos del mundo, en donde por un lado, insisto, hay países muy desarrollados y hay otros en donde literalmente la gente no tiene comida, ¿no? Todos los días. Decíamos hace rato que el capitalismo ha creado un patrón civilizatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una forma en donde el capitalismo va creando sociedades, va creando civilización, va construyendo una serie de pilares que le permiten al capitalismo poder mantenerse. Cuando yo digo el capitalismo, no me refiero al capitalismo en una idea abstracta, no me refiero al capitalismo con esta, digamos, idea de el capitalismo está fuera, el capitalismo es un ente malvado. No, no. Cuando digo el capitalismo me refiero a los capitalistas, a los y las capitalistas, ¿no? Es decir, sí hay intentos y sí ha habido una lógica a través de la historia de mantener este patrón civilizatorio, ¿no? ¿Quiénes? Pues las clases dominantes. Ellos han venido manteniendo este patrón civilizatorio. Las clases dominantes que además de ser dominantes porque tienen capacidades económicas, son dominantes porque son capaces de gobernar al mundo, ¿no? Y ahí, bueno, hemos encontrado muchos ejemplos en la historia, desde familias gobernantes, ¿no? O sea, por ejemplo, los Bush en Estados Unidos, ¿no? O ciertos grupos que no son los Illuminati ni mucho menos, pero son grupos económicos, ¿no? Es decir, hay un grupo en el mundo que es el G20, por ejemplo, ¿no? Pero aparte del G20 hay un grupo más reducido, que es el G8, ¿no? Pero aparte del G8 hay uno más reducido, que puede ser el G5, o sea, es decir, ellos han mantenido y son los que sostienen estas reglas que forman el patrón civilizatorio. Y lo hacen de una manera consciente, ¿no? Cuando fue el ataque a las Torres Gemelas en el 2001, algo que salió a decir Bush cuando dijo la libertad está bajo amenaza, hablando de la libertad de Estados Unidos, también dijo que el capitalismo es lógica de mantener este patrón civilizatorio. ¿Qué implica un patrón civilizatorio? Primero que existe una secuencia, es decir, una secuencia lógica de cómo construir civilización, ¿no? Y esa secuencia lógica tiene que ver con la dominación de clase, la dominación de la clase dominante por la clase subalterna. Es importante mencionar que hay una relación direccional entre el capitalismo y el patriarcado. Es decir, cuando se empiezan a consumar la idea del capitalismo en las primeras sociedades capitalistas, también es cuando a las mujeres se les saca de la vida productiva en el campo para asignarlas a las casas para producir mano de obra, ¿no? Es decir, se les confina a las casas en labores domésticas que incluyen el tener hijos para aumentar la mano de obra
en esos momentos. Esos eran los primeros momentos del capitalismo, que, insisto, se asocia mucho también a cómo se ha venido construyendo el patriarcado. Hay una lógica de dominación entre pueblos, ¿no? O sea, y esto se da a partir de la violencia, ¿no? Sabemos que hay pueblos que han sido oprimidos y dominados históricamente, ¿no? Pero también hay pueblos que, pienso por ejemplo en Irak o Afganistán, ¿no? O sea, el ir a hacer la guerra en nombre de la libertad les regaló pozos petroleros y la producción de petróleo más grande del mundo, ¿no? Para poder seguir produciendo gasolina y demás por décadas enteras a Estados Unidos, ¿no? Esa dominación de pueblos tan básica es la secuencia a la que está, con la que construye este patrón civilizatorio. Hay una fórmula que para ellos es este desarrollo, y que es una fórmula de desarrollo económico y desarrollo social. Es decir, no es que el capitalismo quiera tener a todo el mundo sometido. Lo que tiene como fórmula es el desarrollo individual selectivo, ¿no? Para ciertas personas, para que ellas de alguna manera puedan justificar la propia idea del capitalismo, ¿no? O sea, es decir, ningún joven que salga de la UNAM y que llegue a ser director de un instituto, o llegue a ser gerente de Procter and Gamble o de una minera, ¿no? Se va a quejar por eso, ¿no? Pero va a ser uno entre cientos o tal vez miles, ¿no? Es decir, esa es la fórmula del desarrollo y crecimiento desde la idea de lo social del capitalismo. A pesar de que se crea lo contrario, el capitalismo tiene una postura ética, y ética no por ser bueno o malo, esos son valores morales. La ética es una medida, digamos, que desde la filosofía se tiene para el qué hacer, ¿no? Hay una postura ética que puede ser una postura ética contra la vida, ¿no? Y bueno, y esa es la lógica en la que el capitalismo avanza, ¿no? Una postura ética que es el valor de cambio sobre el valor de uso, ¿no? Hay un ejemplo muy clásico que es cuando un obrero que hace plumas, hace una pluma en la fábrica, ¿no? Esa pluma se la pagan a 5 centavos, ¿no? Cada pluma que hace, pero sale de la fábrica y la va a comprar a la papelería y esa pluma cuesta 5 pesos, ¿no? O sea, es decir, pasa todo un proceso desde la manufactura que aumenta el valor de cambio, es decir, aumenta el valor en el mercado por todo lo que implica, por sobre lo que verdaderamente cuesta, que es para hacer una firma. Entonces, hay una diferencia ahí entre el valor de cambio sobre el valor del uso, y esto se da en la naturaleza y en los bienes comunes. Hay un método del propio patrón civilizatorio que es la competencia en mercados, la carrera armamentista, la competencia por recursos, y hay una política, que es el de la máxima ganancia. La idea del capitalismo y de los capitalistas es ganar lo más que se puede. Hay una lógica también estratégica que es la acumulación, ¿no? Es decir, cuando Rosa Luxemburgo dice que el capitalismo tuvo que tener un proceso de acumulación, se refería a que para que los países pudieran ser capitalistas, tuvo que haber un proceso en el cual, o un periodo, digamos, en el cual los imperios en ese momento tuvieron que acumular recursos para poder transformarse hacia el capitalismo. Hoy en día hay teóricos que lo que dicen es que estamos frente a un nuevo proceso de acumulación, que es la acumulación residual, es acumular lo que queda, ¿no? Y ahí, por ejemplo, vemos ejemplos como el de Mark Zuckerberg, el de Facebook, invirtió en el agua del Amazonas, ¿no? Porque el agua del Amazonas es un gran recurso estratégico que en algún tiempo va a ser un recurso mucho mejor valuado. Lo que están haciendo un ejercicio permanente de despojo sobre la naturaleza, los seres humanos y sus mundos de vida, ¿no? Pero entonces, este patrón y esta lógica del capital en estos momentos
ha creado también una, una expansión sin precedentes de la violencia y del despojo capitalista. Como estamos en un momento en el cual se están peleando lo que queda, es literal, se están peleando lo que queda. Los territorios indígenas no eran territorios que fueran, digamos, codiciados por las empresas hace años. ¿No? ¿Por qué? Pues porque ahí están los recursos, pero además porque otros recursos ya se los acabaron, ¿no? Y eso es por el crimen, perdón, por el capital criminal legal y el capital criminal ilegal, ¿no? Es decir, todo el capital criminal todo el capital es criminal, ¿no? Pero básicamente las empresas se mueven entre la compra y el despojo, ¿no? Ahorita vamos a ver con más detalles aparte. Ha creado una nueva ola de acercamientos de lo común en los territorios. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando van por recursos, lo que hacen es que toman literalmente los territorios que son generalmente territorios comunes, ¿no? Que son territorios que pueden ser territorios ancestrales de los pueblos originarios, territorios que por trabajo le pueden pertenecer a una comunidad, o incluso territorios que están reglamentados, pero cambian el uso de suelo para poder venderlos y poder dárselos a empresas, ¿no? Ha generado también la agudización de la competencia por el control de los recursos, ¿no? Cada vez hay más empresas y más técnicas, modos, modelos, métodos para controlar los recursos, y ha implicado también esta especie de reestructuración de los estados, tratando de privatizar los activos públicos, y ha transnacionalizado, digamos, las economías que antes eran economías muy nacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que en este momento la cifra hasta antes de López Obrador era como el 5% del territorio nacional está concesionado a empresas alemanas y canadienses, ¿no? Y algunas, ahora algunas chinas, ¿no? Que son empresas de extracción, pero todas o la gran mayoría de esas empresas tienen capital mexicano. Es decir, por las propias leyes mexicanas tiene que haber capital mexicano, ¿no? Pero lo que están haciendo es que están transnacionalizando también esa economía. Por ahí cuando Morena decía que le estaban entregando la soberanía nacional a otros, yo decía, sí, pero también se lo estamos entregando a Grupo México, ¿no? Que es el grupo de las mineras más grandes en México. Se la estamos entregando a Carlos Slim, que ha invertido en proyectos de explotación y en proyectos de infraestructura, y se la estamos entregando a una serie de grupos empresariales mexicanos también, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en cómo también hablamos de eso. Y todo esto ha hecho el capitalismo se instale de tal forma y de manera tan firme en las sociedades occidentales que hoy incluso es capaz de vender lo que no tiene precio, ¿no? Es decir, hoy es capaz de vender el agua, hoy es capaz de vender el aire, hoy es capaz de vender la idea, por ejemplo, de ecoturismo, ¿no? Hoy es capaz de vender el folclore, ¿no? Entonces, digamos, el capitalismo es experto en eso. Pero ¿qué creen? Que nos enfrentamos a una crisis de ese patrón civilizatorio, ¿no? Por ejemplo, a esta contingencia, que tiene que ver primero con una crisis económica, ¿no? Que ha implicado la precarización del trabajo, que ha implicado desempleo, que ha implicado despojo, ¿no? Pero además hay una crisis ecológica, ¿no? Que implica la emergencia de nuevos procesos y modelos de producción. Es decir, el cambio climático es real y viene, ¿por qué? Pues porque hemos talado bosques y bosques y bosques, y porque no bajamos la producción de dióxido de carbono, y porque los métodos de incineración de las empresas, ¿no? Están contaminando, y porque, etcétera, 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 ¿no? Pero además hay una crisis energética, ¿no? Que implica incluso la reformulación del consumo de materiales de origen orgánico. ¿Qué quiere decir eso? Que en algún punto se va a empezar a acabar también los materiales de origen orgánico, pero están buscando nuevas formas de abastecimiento,
pero no todas son energías limpias, e incluso las que pensamos que son energías limpias no lo son tanto, ¿no? O sea, pensemos en los ventiladores para las eólicas, ¿no? Lo que sabemos es que un ventilador de eólicas consume alrededor de 5,000 litros de aceite, ¿no? Que se va volatilizando, y que generalmente aterriza en cosechas que las va matando, ¿no? Es decir, hasta ese tipo de energías son energías que no son del todo limpias, ¿no? Sabemos que hacer una celda solar es súper contaminante, ¿no? O sea, hacer las celdas solares es casi tan contaminante como hacer pilas de litio, ¿no? Y también nos ha llevado a crisis humanitarias. Lo que hemos visto en los últimos años son en América Latina y en Europa migraciones masivas, ¿no? Pero también hemos visto refugiados por la guerra. Pensemos en Siria, pensemos ahora en el conflicto de Azerbaiyán, pensemos en la guerra en América Latina contra el crimen organizado, ¿no? Y también han generado desplazados, ¿no? O sea, desplazados de pueblos enteros que han sido arrasados por megaproyectos, ¿no? O pueblos enteros que se contaminan y tienen que salir. Pero además, algo que ha sido fundamental es que esta, digamos, acumulación de crisis también ha generado una serie de crisis políticas y crisis de opciones. ¿Qué quiere decir esto? Que estas crisis nos han demostrado que la izquierda, así como la conocemos, es incapaz de detener el avance del capitalismo, ¿no? Nos ha demostrado que Lula era la esperanza de América Latina, y finalmente recuperó el modelo extractivista, ¿no? Y no terminó, digamos, con la explotación en su país. Nos ha demostrado que el presidente Correa, ¿no? Negociaba contratos para obtener estaño, ¿no? Siendo Bolivia y Ecuador de los principales productores de estaño, ¿no? Evo Morales y la guerra del gas, ¿no? Etcétera. Nos ha metido también en una crisis sin saber cuáles son las opciones reales para golpear al capital, ¿no? Y estas otras series, y estas otras crisis, pues. Y hay una serie de crisis que eso no está mal, pues, que es crisis de modelos como incluso el heteropatriarcado, ¿no? Todo esto nos ha hecho ver que hay una serie de territorios que están en este momento en disputa, y que no son estos territorios palpables, ¿no? O materiales, pues, como dijeran los marxistas. Efectivamente está la tierra como un territorio palpable, o sea, es decir, lo que uno pisa, pues el territorio, la siembra, eso está en disputa, pero también el cuerpo, un territorio que está en disputa, ¿no? Es decir, hoy en día las empresas de comida se pelean nuestro cuerpo para saber qué comemos, para indicarnos qué comer, ¿no? Es decir, en esta idea o en esta promesa del capital de libertad absoluta para que tú puedas escoger qué marca vas a comprar, ¿no? Se les olvidó que también se puede comer sin marcas, ¿no? Entonces, el capital lo que te dice es, pero ¿qué más quieres si en el supermercado tienes 30 marcas que puedes tomar, ¿no? Ahí está la libertad, tú escoges cuál quieres, ¿no? Pero ¿qué más quieres si hay 200 marcas de agua potable, ¿no? Se les olvida que también hay ríos, pero es una opción que ya está cancelada también por la contaminación que ha generado. Pero entonces nuestro cuerpo también es un territorio en disputa. Las ideas como formas centrales de disputa también están ahí, ¿no? Es decir, toda esta narrativa también está ahí sobre quiénes son quienes están contaminando al mundo y qué responsabilidad tenemos cada uno y cada una de nosotras frente a eso, también está en disputa. ¿No? El campo o el territorio de los sentimientos es algo que también está en disputa en este momento, es decir, hay quien nos dice cómo amar, a quién amar, ¿no? Es decir, hay todavía quien dice que el amor tiene que ser el amor heterosexual permanentemente, ¿no? Y está en disputa porque ahora sí se lo está peleando otra narrativa diferente, ¿no?
el capitalismo ha diseñado una serie de formas para salir de esta crisis, ¿no? Estas formas en las que el capitalismo intenta salir de la crisis, siempre son formas que ha tenido desde hace muchos años, pero que las viene, digamos, afinando, ¿no? Eh, lo primero que ha hecho el capitalismo en este momento para salir de esta crisis es disputar el espacio y el territorio. O sea, es pelearlo, es tener más territorio, es llegar a las comunidades indígenas, es llegar a las comunidades campesinas. Hay una disputa del tiempo en la narrativa que es cómo se lee el momento actual, ¿no? O sea, es decir, mientras Trump dice que no existe el cambio climático, hay una serie de investigadores, investigadoras, una serie de teóricos y teóricas que han venido planteando que el cambio climático existe, pero esa narrativa es la que está en disputa, ¿no? O sea, es la narrativa de quién está destruyendo el mundo frente a un factor como el cambio climático. Están intentando el crecimiento infinito, ¿no? O sea, es decir, el capitalismo tiene la idea de que puede crecer de manera infinita por encima de la vida. Ese es el problema con el capital, ¿no? Si el capital entendiera que el día que se tale el último árbol también significará el fin del capitalismo, entonces podría modificar el modelo de producción. Pero el problema es que como está en disputa permanente, no ha entendido que el crecimiento infinito no existe, ¿no? El capitalismo confunde el crecimiento infinito de lo económico con el crecimiento infinito de la naturaleza. Es decir, como en lo económico sí puede haber un crecimiento infinito, ¿no? Piensan que es lo mismo talar un bosque, porque habrá otro bosque y luego otro bosque y luego otro bosque, pero se les olvida que un árbol tarda 30 años en crecer para que lo vuelvan a talar, ¿no? Entonces, hay una digamos, disociación ahí, medio esquizoide del capital, ¿no? Pensando que el crecimiento puede ser infinito. Está potenciando la producción y el desarrollo de tecnología justamente para poder lograr no solo estos crecimientos infinitos, sino para poder generar mecanismos mucho más, digamos, complejos y mucho más útiles, tanto para generar ciertas lógicas de control social como para hacer más eficiente la producción, ¿no? O sea, es cuando alguien aplaude que va a haber robots que puedan hacer automóviles, no está pensando en los miles de desempleados que va a haber, ¿no? Pero el robot no se cansa, el robot no va a pedir sindicato, el robot no va a pedir, no se enferma, el robot no pide aguinaldo, ¿no? Es decir, están potenciando y esa es una lógica del capital permanente, ¿no? Y está agudizando algo que denominamos como el metabolismo social, ¿no? Que es como esta dominación y esta violencia expansiva. O sea, es decir, lo que vemos en las calles, en el discurso contra el feminismo, es una lógica de agudización del metabolismo social. Lo está atomizando, está creando polos en donde, por un lado, le dice a la gente, tú eres capitalista, ¿no? Y tienes que defender este modelo porque eres gerente, ¿no? Porque lograste hacer esto, ¿no? Porque es un modelo que te permite vivir, ¿no? Por el otro, hay una serie de personas a las que también está empobreciendo y está generando estos disformismos y estas barreras de lo social, ¿no? Y todo esto se ha traducido en una serie de nuevas violencias. Entre ellas, el despliegue del capital sobre los territorios, esto que les contaba sobre los pueblos que están resistiendo, en donde ya hay estos megaproyectos que están contaminando y están poniendo en crisis a los modelos comunitarios, ¿no? Esta es una foto del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, que es un proyecto que está en Guerrero, en Acapulco, muy cerca de Acapulco, en un lugar que se llama Cacahuatepec, que es una presa que aseguraba el agua para Acapulco, es decir, aseguraba que las albercas de los hoteles no se quedarían sin agua, pero lo que implicaba era que esta comunidad, que en realidad son alrededor de 40,000 personas, si no mal recuerdo, tendrían que ser desplazadas para vivir arriba de la presa, ¿no? Y iban a inundar el pueblo donde estaban actualmente, lo cual les haría perder su modo de vida, ¿no? Porque los alejaría, ¿no?
pero además los haría tener que modificar sus prácticas comunitarias, ¿no? Entonces, se opusieron y hasta hoy está cancelado ese proyecto, ¿no? Algunas características de estos movimientos en defensa del territorio es que mayoritariamente son protagonizados por indígenas o campesinos, ¿no? O otras minorías étnicas, afrodescendientes, etcétera. Son movimientos de largo alcance, o sea, es decir, no son movimientos que duren poquito, ¿no? Vimos que Atenco tuvo una duración de alrededor de 12 años, ¿no? Y hay conflictos que tienen mucho más tiempo, tienen una perspectiva inicial centrada como en el territorio, ¿no? Pero que tiende a transformarse. O sea, primero se preocupan por el territorio, ¿no? Pero después son movimientos que se van transformando en defensa de la vida, en defensa de las prácticas comunitarias, en defensa de la autonomía de los pueblos originarios, etcétera, etcétera, etcétera. Su valor principal es justo esta idea de la defensa de la vida, con estrategias de lucha diversas. Ahí sí, los pueblos y comunidades indígenas no, no les importa que los cuestionen o que los llamen violentos por bloquear una presa o por resistir con el cuerpo frente a la máquina para que no avance, para destruir sus casas, etcétera. Tienen la posibilidad de expandirse en el tiempo y en el espacio, es decir, son movimientos que pueden durar mucho tiempo, pero además que pueden ir creciendo, ¿no? O sea, el proyecto Integral Morelos, que está pensado para construir un corredor de energía en Puebla, Tlaxcala y Morelos. La resistencia empezó justamente en Morelos, pero ahora ya hay coordinaciones de movimientos, del mismo movimiento, perdón, en Puebla y en Tlaxcala. O sea, es decir, lograron una expansión en el espacio, ¿no? Tienen recursos propios para la comunicación y en su caso para la negociación de las demandas. Es decir, son capaces en todo momento de ellos mismos gestionar sus modelos de comunicación. Pensemos en los zapatistas que han logrado crear todo un sistema de comunicación con una radio, radios comunitarias, había televisión comunitaria, ¿no? Todo el tema de las redes sociales, etcétera. Pero además son capaces de poder acercarse a actores que pueden ayudarlos a negociar sus demandas. Y bueno, destacan también la individualidad, perdón, de quienes los protagonizan como liderazgos emergentes. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces, aunque digan que no tienen líderes o que el líder es una asamblea, siempre destaca a alguien. Y algo que ha pasado en los últimos movimientos es que quienes han destacado como quienes toman las decisiones han sido las mujeres, ¿no? Caso muy particular el de Cherán, ¿no? Y en general en Michoacán, donde las mujeres tienen un papel muy, muy particular. Miren, en 2019, hasta junio de 2019, había alrededor de 12 o 13 defensores de la tierra de estos movimientos que habían sido asesinados. Es decir, los movimientos en defensa del territorio también tienen la cualidad, digamos una mala cualidad, de ser movimientos en donde la violencia selectiva también está presente. En este 2019, finalmente el 2019 cerró como con alrededor de 20 defensores y defensoras asesinadas. Pero ahorita, nada más de lo que llevamos y con todo y pandemia, vamos como 13, ¿no? Otra de las formas que ha venido creando el capital tiene que ver con este trinomio de Estado, empresa, crimen organizado. Lo que ha venido creando en los territorios y en particular en el territorio mexicano, una lógica de inseguridad que no solamente pasa por estas, digamos, personas que se dedican al capital criminal ilegal, sino que es un modelo de seguridad que también es un modelo de seguridad útil para el control desde el capitalismo. Es decir, cuando alguien toma una plaza, ¿no? O cuando alguien toma un territorio, generalmente lo que hacen es que toman un territorio, una empresa lo negocia, ¿no? Y luego el crimen organizado lo cuida,
para que no haya resistencia en el lugar. Eso pasó durante muchos años en Michoacán con los limoneros, a quienes iban y les cobraban derecho de piso o simplemente los obligaban a sembrar marihuana y en algunos casos amapola, no en todos, o a producir, a prestar bueno, prestar entre comillas, en realidad que en sus tierras se generaran laboratorios de metanfetaminas, ¿no? Pero estaba este trinomio que es útil para el modelo del capital, ¿no? Además ha generado una crisis de migración en donde cada vez más las personas están tendiendo a moverse, pero también ha generado una respuesta estatal, ¿no? Que, fíjense, hasta 2019, ¿no? La detención de niños migrantes aumentó hasta en un 90%. Cuando vino la negociación después de las caravanas migrantes, en donde México se volvió el muro de Estados Unidos en la frontera sur, aumentó un 90% solo de 2018 a 2019 y hacia 2020 tuvo incluso un 67% más de aumento, ¿no? Es decir, lo que estamos viendo es que así como aumenta la crisis de migración, también aumenta la forma de proteger las fronteras y entonces quienes quedan en medio generalmente son menores migrantes, ¿no? Que son detenidos, mujeres migrantes que son detenidas, ¿no? Algunos hombres y adultos mayores que son detenidos, pero fíjense, es un caso muy raro, que tiene a menos hombres adultos que a mujeres adultas en las fronteras, ¿no? Ese es un tema para analizar. Y al mismo tiempo, en este momento, hay una posición incluso en estas comunidades sobre el tema de violencia de género, ¿no? Llevándonos incluso a momentos en los cuales sabemos que el 95% de los feminicidios en México quedan impunes, ¿no? Pero bueno, en este país en donde se defienden y nos indignamos más porque pintan las paredes, ¿no? No hemos acabado de entender que cada día mueren 10 mujeres y de esas mujeres, la mitad de uno de esos casos, es decir, por cada 20 mujeres solo un caso va a resolverse, ¿no? Y existen en la total impunidad, ¿no? Entonces, este es el panorama general de cómo está en los pueblos y comunidades en este momento, digamos, la lucha por la tierra, el territorio, que ha venido incluso detonando o expresándose en otro tipo de violencia. Les voy a presentar ahorita, de manera muy rápida. Tenemos hasta las 3, Roberto. Sí, hasta las 3. Ah, buenísimo. Me voy de volada en este y abrimos ya preguntas, ¿no? Ok. Primero, la situación actual de salud, es decir, las medidas y las necesidades de las comunidades durante la emergencia sanitaria. Además de que conocemos el impacto del modelo de acceso a la salud en el Estado mexicano en estas comunidades. También este informe da cuenta de cómo están las condiciones de seguridad que vulneran la vida cotidiana de las comunidades que estamos monitoreando. Además de que reconoce, identifica las nuevas conflictividades que se están creando. Algunas tienen que ver incluso con la pandemia, con cómo se está gestionando la pandemia. Intentamos dar cuenta también de reconocer estas situaciones económicas y cómo están las comunidades. Y bueno, conocer también cómo está digamos, la situación en temas de salud alimentaria, qué tanta comida tienen para poder seguir resistiendo, y damos seguimiento a algunas
acciones por posibles violaciones a derechos humanos de estas comunidades durante la pandemia. Es un tercer monitoreo. Este tercer monitoreo realmente nos da para sacar este informe, este segundo informe. No hicimos el informe del primer monitoreo, vamos despasados ahí. Bueno, 6 comunidades, la mayoría de las comunidades son de menos de 1,000 habitantes, es decir, son comunidades muy chiquitas que están en conflicto y que son comunidades a las que el Estado mexicano no tiene acceso. Porque no hay clínicas, no hay médicos, pero además, literal, a veces no hay acceso, pues, ¿no? O sea, por la conflictividad que hay, las comunidades no confían en el Estado y no dejan entrar a nadie que forme parte de alguna dependencia de gobierno. Estas comunidades están ubicadas en 12 estados del país: Chiapas, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Zacatecas. Lo que sabemos, como una especie de introducción y marco teórico, lo que sabemos de entrada es que ha pasado en otros lugares del mundo, particularmente en América Latina, que la gestión de la pandemia en las comunidades indígenas no es igual a como se da en las ciudades. Y esto tiene una lógica. La pandemia se ha movido por círculos concéntricos, es decir, llega a la ciudad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las ciudades son las más comunicadas. El primer caso en México aterrizó en la Ciudad de México y de ahí se fue para Sinaloa. Entonces, llega a las ciudades, ¿no? En las ciudades empieza los brotes, ¿no? Pero se empieza a abrir, en las ciudades se empieza a disminuir, ¿no? Aunque parezca que no, pero finalmente ya no es el crecimiento acelerado que tuvimos en mayo, pero empieza a disminuir en las ciudades, pero empieza a intensificarse a los lugares donde no había llegado, y esos lugares en este momento son las comunidades indígenas y equiparables, ¿no? Es decir, mientras que las buenas noticias de la apertura de las ciudades entusiasman a la gente, lo que estamos viendo es que hacia los lugares más lejanos, como la Sierra de Chiapas, como la Sierra de Sonora, como los territorios en Michoacán, en Oaxaca, es donde está llegando, ¿no? Pero además, lo que vemos es que una gran cantidad de personas e indígenas tienen una serie de comorbilidades que han sido, digamos, estas comorbilidades o enfermedades concomitantes que pueden ser las que compliquen digamos, la salud de las personas cuando adquieren o se infectan de COVID, ¿no? Sabemos que al menos un 42.4% de la población indígena tiene algún diagnóstico de hipertensión, ¿no? Sabemos que al menos un 39.3% tiene un diagnóstico de diabetes, 25% obesidad, EPOC, que es una enfermedad respiratoria, 7%, tabaquismo 6%, insuficiencia renal crónica 6%, enfermedades cardiovasculares 5.1%, asma 3.1%, inmunosupresión 2.4% y VIH 0.5% de la población. Todas estas comorbilidades que, insisto, pueden complicar la situación de salud. Pero además de que crecen estas comorbilidades, hay otra serie de factores que pueden complicar, ¿no? Digamos, el tema de alimentación, ¿no? En donde sabemos que al menos un 30% de la población indígena tiene algún diagnóstico de desnutrición, ¿no? Crónica. Habrá otro porcentaje que tiene también, pero que no es crónica o que puede tener una serie de variables, pero que eso puede inmunosuprimir, o sea, es decir, bajar las defensas del sistema inmune, y eso también puede ser un factor que pueda complicar si una persona se enferma de COVID. El índice de mortandad en México, en personas no indígenas, según un estudio de la UNAM, en personas no indígenas se mueve entre el 10 y el 13%. Es decir, de cada 100 personas que se enferman de COVID, de 10 a 13 van a morir, según el mes como lo hayan monitoreado. En personas indígenas, ese índice de mortandad va de 18 a 21, es decir, de cada 100 personas que se enferman, 18 o 21, entre 18 y 21 van a morir, ¿no? Pero en estados como Quintana Roo, hubo un momento en mayo
en donde el índice de mortandad fue del 33%. Es decir, una de cada 3 personas indígenas que se enfermaban iban a morir, ¿no? Lo que sabemos es que todo esto está, digamos, pensado a partir de el análisis que hicimos es a partir de las deficiencias que se tienen en el sistema de salud, ¿no? Es decir, insisto, no hay clínicas, no hay médicos, no hay insumos en las comunidades, pero esto no es nuevo, ¿no? Esto es una serie de violencias estructurales que tenemos desde hace años, ¿no? Y que nadie se ha preocupado por atender. Entonces, sabemos que todo esto viola, en primer lugar, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente el artículo 4, que dice a la letra que toda persona tiene derecho a la protección en salud, ¿no? Pero además viola la Ley General de Salud, que en sus artículos manifiesta cómo debe de darse esa protección a la salud, pero además violenta acuerdos internacionales como la propia Constitución de la OMS, que habla de los grados de salud que deben de tener y en particular poblaciones vulnerables como las indígenas, ¿no? Pero además se violan esto que desde el ámbito médico y clínico se conoce como los derechos de los pacientes, ¿no? Que van desde obtener información y datos claros sobre de qué está uno enfermo, ¿no? Cosa que no vemos porque hay gente que llega y que jamás le dicen que tiene COVID, ¿no? Recibir atención médica gratuita, ¿no? Hay lugares en donde sabemos que están cobrándole a la gente, recibir atención psicosocial, ¿no? Sabemos que no están dando atención psicosocial, recibir trato ético digno, recibir información suficiente, información que permita libremente tomar decisiones sobre el tipo de tratamiento que vas a tener, otorgar o no tu consentimiento para tratamientos, ser trasladado y tratado, perdón, con confidencialidad para que no seas estigmatizado, y bueno, recibir atención médica en caso de urgencia, y en particular las personas originarias de los pueblos y comunidades indígenas tienen el derecho a recibir atención e información en su lenguaje, o como le dicen lengua, pues, ¿no? Contar con expedientes clínicos, etcétera, ¿no? Nosotros acá lo que vemos es que de entrada hay un riesgo frente a la nueva normalidad. Y es que cuando lanzan la Jornada Nacional de Sana Distancia, es la jornada nacional que llega a todos lados, incluyendo estas comunidades indígenas en conflicto. Entonces, todo el mundo se cierra. Y lo primero que hacen las comunidades indígenas, pues literalmente es cerrarse, ¿no? Viendo que no hay médicos, viendo que no hay clínicas, se cierran y entonces dejan de trabajar. Hay un regreso masivo de personas a las comunidades, pero la COVID no llega necesariamente a las comunidades. Y en ese sentido, el problema es que ahora con la apertura de los centros urbanos, se obliga a las comunidades indígenas que ya tienen serios problemas de desgaste económico, desgaste alimentario, y entonces ahora tienen que empezar a regresar a esas comunidades. Fíjense, el dato es que al menos un 58.6% de las comunidades que monitoreamos nos dijeron que sí estaban regresando, ¿no? Pero en el primer monitoreo que hicimos, un 80% nos dijo que estaban regresando. Es decir, cada vez hay menos personas que están regresando, lo cual quiere decir que están quedándose en los centros urbanos, riesgo de que a su regreso puedan contagiar a personas en sus comunidades. Cuando les preguntamos a las comunidades, porque esto lo hicimos mediante un monitoreo telefónico con ellas, les preguntamos si estaban recibiendo información, lo que nos decían es que sí, pero que la información no necesariamente era una información creíble, ¿no? No era una información que fuera culturalmente pertinente, es decir, era información que solamente pasaban de las ciudades a las comunidades indígenas, o era información que no estaba en su lengua. Y les preguntamos quiénes eran quienes estaban dando esta información, y nos dijeron que eran gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, radio y televisión, radio comunitaria, la iglesia, redes sociales, médicos y centros de salud, promotores de salud comunitaria y promotores de escuela. Y luego les preguntamos
a quienes eran como, quienes les estaban haciendo llegar más información que generara confianza, ¿no? Y de entrada, el 59% nos dice que quienes generan más confianza con ellos son las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Seguidos de radio y televisión, seguidos de radio comunitaria, seguidos de la iglesia, de redes sociales, y apenas con el 22.58% los gobiernos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que en estas comunidades en conflicto, el Estado y los gobiernos locales, municipales, el federal, no tienen credibilidad, ¿no? Lo cual evidentemente complica, ¿no? Digamos, el acceso a información, pero además complica el conocer la situación de las propias comunidades. En al menos un 48, perdón, un 32.25% hay contagios, ¿no? O sea, fíjense, en el segundo monitoreo, lo tenemos aquí, en el segundo monitoreo, solamente el 8.7% de las comunidades nos decía que había contagios, y un mes y medio después que llevamos a cabo este otro monitoreo, ¿no? Que fue en agosto, ¿no? Subió hasta 32.25. En este cuarto monitoreo que estamos haciendo ahorita, sabemos que más o menos el promedio se mueve entre 70 u 80%. Quiere decir que efectivamente en estos círculos concéntricos sí está llegando, ¿no? la COVID a estas comunidades. Les preguntamos qué medidas estaban tomando para estos enfermos de COVID. La gran mayoría nos dice que están siendo aislados, ¿no? Están en aislamiento, ¿no? Aunque algunos también nos dicen que hay personas que se han tenido que trasladar a hospitales porque han requerido de atención médica para intubación, ¿no? Y luego les preguntamos, oigan, ¿cómo le están haciendo para trasladar a las personas? Y la gran mayoría nos dijeron que los estaban trasladando en vehículos particulares, ¿no? Mientras que otro porcentaje nos dijo que había también una gente que los estaba moviendo en transporte público, ¿no? E incluso vehículos oficiales, ¿no? Algo que nos llamó mucho la atención es que no hay médicos que estén atendiendo casos COVID, ¿no? La gran mayoría de personas nos dijo que no había médicos en las comunidades, ¿no? Lo cual evidentemente es un factor de mucha preocupación, ¿no? Preguntamos si la gente tiene trabajo, y lo que nos dijeron es que la gran mayoría de las personas tienen trabajo inestable, ¿no? Frente a una minoría que puede tener trabajo estable, pero que en realidad no era el común denominador, ¿no? Les preguntamos cómo tienen acceso a comida en la comunidad, y nos dijeron que la mayoría consume productos que están produciendo ellos, pero también nos dijeron algunas comunidades que ya se encuentran en crisis alimentaria, ¿no? Cosa que también para nosotros ha sido muy, digamos, revelador, ¿no? O sea, es decir, no hay comida en las comunidades y eso se va a ir agudizando, ¿no? Les preguntamos ya por último cómo está la situación de seguridad, y lo que nos dijeron es que en su mayoría la seguridad está eh, igual que siempre, ¿no? Pero eso no quiere decir que la seguridad esté bien, ¿no? Esto quiere decir que siguen en conflicto. Eso quiere decir que siendo la mayoría comunidades que estén en conflicto, ¿no? El problema ahí es que cuando les preguntas por la seguridad, te dicen que está como si no estuviera la COVID, ¿no? Entonces, eso también es muy relevante para nosotros. Pero hay un 25% que nos dicen que están en una situación de crisis porque ha aumentado la violencia, ¿no? Y apenas un 3% nos dice que está más tranquilo que antes, ¿no? Las mayores incidentes que se han presentado
han sido amenazas, ha presentado incidentes con la delincuencia común como robos, se ve más presencia del crimen organizado, se ven más homicidios, ¿no? Más balaceras y también más desapariciones, ¿no? Ese es como el aumento que ha venido, ¿no? Y pues, bueno, realmente estos son los dos trabajos que les quería presentar. Me quería enlazarlos, ¿no? Justamente para poder tener la posibilidad de hacer una discusión que nos permitiera hablar, sí, evidentemente, de la situación actual de las comunidades indígenas frente a la COVID, pero entender que esta situación tiene que ver con otros factores, es decir, la COVID se convirtió en un vector que profundiza las desigualdades, que profundiza las conflictividades, pero al mismo tiempo es un vector que hace que el Estado siga ausente en las comunidades y que en algunos casos incluso el Estado sea quien esté, digamos, atacando, por decirlo de alguna manera, a las comunidades indígenas y equiparables. Y pues bueno, hasta ahí lo dejo. Gracias, Javier. Es tiempo de darle voz a ustedes. ¿Quién quiere comentar algo? ¿Preguntar algo? Son muchos temas, son temas bastante álgidos, deprimentes, pero nos muestran cómo está la realidad de esa realidad que a veces no volteamos a ver, la realidad de las comunidades frente a una serie de posiciones que ya sea vienen del Estado, vienen de las empresas o de ambas, ¿no? Entonces, ¿alguien gusta de comentar algo, preguntar algo? ¿Están ahí? Hola. Night. Yo un comentario rápido acerca de ya de lo último, de lo que tiene que ver con el COVID, que es muy cierto que la pandemia a nosotros como quizá una clase privilegiada lejos de las comunidades indígenas, pues nos haría creer que pues van a ser a las que más afecte, ¿no? Pero muchas, bueno, al menos me ha tocado ver en la tele entrevistas a poblaciones marginadas y ha tenido así casos muy pocos casos y además lo han sabido controlar. Entonces, a veces, aunque son comunidades quizás así pobres, quizá como se mencionó, marginadas, que a veces no son visibles, han sabido reaccionar con esta pandemia de una manera adecuada, ¿no? Bueno, no presentan así muchas defunciones y cosas así, ¿no? Yo creo que es un punto importante. Y también mencionó que esta pandemia del COVID nos mostró como dijo, vulnerabilidad o esa diferencia de lo último que mencionó, que se hizo más notoria como Es igual. la división. Ajá, sí, eso último. Y ya de allá para sería lo único. Bien. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, yo en general es más una duda, no sé si se puede. Sí, claro. Eh, ¿Cómo fue su acercamiento? Bueno, ¿cómo fue? Porque sobre todo el acercarse a estas comunidades, pues también significaba ponerlas en riesgo, ¿no? Es parte como de lo que me estaba surgiendo. ¿Cómo fue ese acercamiento? ¿Fue como que llevaron esto? ¿Cómo se enfrentaron a estos retos, ¿no? Sin ponerlas en riesgo a ustedes y a ellos. ¿Quieren que vaya contestando como van saliendo o juntamos varias? No, yo creo que ve contestando ya, para que piensen otras. Órale. Sí, lo que hemos visto con respecto al primer comentario, lo que hemos visto es que justamente, insisto, ¿no? El tema de salud no es un tema nuevo, no es, digamos, no lo habíamos tomado en cuenta, incluso la gente que nos dedicamos a hacer investigación, nosotros lo retomamos hace unos 5 o 6 años, porque lo que veíamos era que de pronto
podemos ver el deterioro de los ecosistemas, hay formas de analizarlo, podemos ver el deterioro de la comunidad como ente organizativo, como un cúmulo, digamos, de tradición, de etcétera, etcétera, ¿no? Pero la salud no era algo que se pudiera ver, ¿no? O sea, lo único que teníamos era de pronto como respuestas anecdóticas, ¿no? Preguntábamos sobre cáncer y decían, sí, sí, aumentó el cáncer, ¿no? Con la mina. Ah, no, bueno, y yo supe que una señora una vez se tomó el agua que está contaminada y se enfermó, ¿no? O sea, pero realmente era como muy anecdótico. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es, por ejemplo, hacemos pruebas de pelo con las personas, ¿no? Les cortamos un mechoncito de cabello, lo mandamos a un laboratorio y nos dice el grado de toxicidad que tiene, sobre todo por metales pesados, ¿no? Eso en las minas, plomo, aluminio, arsénico, etcétera, ¿no? Y esto lo saco a colación porque justamente a lo largo de estos años hemos venido viendo las deficiencias del sistema de salud, ¿no? Que insisto, es un sistema de salud que tiene una lógica en el patrón civilizatorio del sistema capitalista, que es la salud para unos cuantos, ¿no? Pero además la salud como un lujo o como un bien al que no tienen acceso todo el mundo, ¿no? Lo vemos ahora con la COVID, que es una enfermedad que profundiza estas diferencias, como bien lo decía el compañero, ¿no? Que lo que hace es darnos cuenta que también nosotros, quienes vivimos en las ciudades, tenemos el privilegio de, uno pone la app la Secretaría de Salud y te dices, está alrededor de ti, hay 8 posibles lugares donde te pueden atender de COVID, pero lo que vemos acá es que cuando una persona se enferma de COVID, se tiene que trasladar alrededor de 10 horas en transporte público, ¿no? Con todo lo que eso implica, ¿no? Él siendo un propio foco de contagio, ¿no? O tiene que trasladarse en un vehículo particular 10 horas, ¿no? O más, ¿no? Entonces, justamente esos privilegios se van mostrando, ¿no? Pero tiene que ver con cómo históricamente en este país las comunidades indígenas no han sido espacios o motivos para poder generar políticas públicas que puedan atender la salud, la educación, la seguridad alimentaria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros pensamos es que justamente la COVID se convierte en un problema mayúsculo en cuanto frente a estas, digamos, frente a este olvido del Estado estructural, ¿no? Pensamos que va a haber per cápita, o sea, por persona va a haber muchos más muertos en las comunidades indígenas por COVID que en las ciudades, ¿no? Esa es una. Y la otra, el método que ocupamos para hacer este monitoreo son todas las organizaciones de la sociedad civil que lo están llevando a cabo y nosotros como una consultoría, trabajamos con estas comunidades, ¿no? Ya sea acompañándolos en los procesos de resistencia, desde asesorías legales, nosotros que hacemos investigación en salud, hay quien trabaja con ellos en temas de educación, hay quien trabaja con ellos en temas de salud comunitaria, por ejemplo. Lo que hacemos es que llamamos a las autoridades de esas comunidades, es decir, ya sean a las autoridades indígenas comunitarias, ¿no? O a personas que sabemos que tienen conocimiento de cómo está la comunidad, ¿no? Entonces, no acudimos a las comunidades. Algo que tuvimos muy claro desde el principio era que si íbamos, más que arriesgarnos nosotros, era arriesgarlos a ellos, no nosotros que íbamos de la ciudad, que teníamos que trasladarnos, era arriesgarlas, y entonces decidimos no ir, pero tenemos contacto directo permanentemente con ellos, ¿no? Además de estos monitoreos, lo que hemos hecho fue desarrollar una serie de manuales de atención, ¿no? Que van desde qué es la COVID, cómo se contagia, qué sucede en el mundo, etcétera, ¿no? Como una cosa como muy, digamos, de primer año de COVID, ¿no? Desarrollamos otro manual para qué hacer en caso de brotes comunitarios, o sea, de que en la comunidad haya un brote de más de 5 personas, ¿qué tendrían que hacer? Hicimos otro manual que era de salud mental, que era como cómo se siente la gente con la COVID, cómo atender esos temas de salud mental, cómo prevenir conflictos en medio de la COVID. Hicimos otro de cómo hablarle de COVID a los niños y a las niñas en las comunidades.
hicimos otro de qué pasa si tú te enfermas de COVID o qué pasa si se enferma algún familiar tuyo de COVID. Hicimos otro de duelo para las personas que mueren, para los familiares de quienes mueren por COVID. Hicimos otro en manejo de cadáveres, ¿no? Es decir, todo esto lo hicimos frente a la ausencia del Estado. Entonces, también esto lo que hace es que las propias comunidades nos tengan confianza y nos puedan ir proporcionando datos, ¿no? Además de esto, hay comunidades en donde hemos visto que ante la salida de las personas a trabajar y ante las violaciones a derechos humanos que hay, algunas organizaciones de la sociedad civil han tenido que ir a documentar estas violaciones graves a derechos humanos, sobre todo asesinato de personas defensoras, o que les niegan el servicio de salud, o que, por ejemplo, en el Hospital Regional de Oaxaca, a principios de agosto, se fue la luz, y entonces 2 personas que estaban intubadas, que no las conectaron a la planta, se murieron porque no había luz, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también las propias organizaciones vamos juntando información, pero además hicimos un análisis desde espacios muy particulares para el tema de por qué han aumentado las muertes, ¿no? Es decir, les preguntamos a las comunidades si las muertes han aumentado con respecto a años pasados, ¿no? Porque de pronto decíamos, pues es que no toda la gente sabe que es COVID cuando se muere alguien, ¿no? Porque también hay un estigma sobre la gente que se enferma de COVID, y entonces así como que juntamos todo eso, lo analizamos en términos cuantitativos, en términos cualitativos, con algunas entrevistas de algunos grupos focales que sí llevamos a cabo, y pues con todo eso fuimos construyendo el informe que lograron ver. Órale, muy, muy, muy interesante, ¿eh? Yo tengo otra pregunta. Hace rato hablaste de la importancia que tiene como la figura femenina en la comunidad de Cherán, y por lo que escucho, pues has tenido como un acercamiento con la comunidad de Cherán. Entonces, mi pregunta iba más enfocada a si crees que la importancia femenina en esa comunidad y en el proceso organizativo de esa comunidad tenga que ver con valores culturales que están en las sociedades o en los pueblos originarios purépechas, o tenga que ver más con el papel que ocuparon las señoras, ¿no? Cuando inicia este movimiento que se avientan la bronca con los que queman, con los talamontes, que queman los camiones y eso. O sea, esa es mi pregunta. ¿Crees que tenga esa participación tenga sus orígenes en tradiciones de pueblos, del pueblo purépecha, o por la importancia que tuvo la figura femenina en el levantamiento de Cherán? Claro. Fíjense, pasa en Cherán y pasa en otros lugares. Según las definiciones de cultura, ¿no? A mí me gusta mucho, aunque él no sea aunque él no lo quieran tanto, la definición de Jean-Luc Nancy. Él lo que dice es que la cultura está viva, pues, ¿no? Y que la cultura no necesariamente tiene que ver con esto que conocemos como el pasado, la tradición, ¿no? Etcétera, sino que finalmente la cultura siempre está en un debate con la modernidad, ¿no? Hay un debate, hay una estira y afloja, ¿no? Y que aquello que logra insertar la modernidad no necesariamente es falta de cultura o es romper con la cultura, sino es agregarle elementos a la cultura, ¿no? Entonces, pensando desde ahí, algo que nosotros hemos visto en los procesos de resistencia en los pueblos, sobre todo los pueblos originarios, los pueblos indígenas y en algunos pueblos campesinos, es que la resistencia es una especie de momento de revitalización de la comunidad, ¿no? Pongo un ejemplo. Cuando a los yaquis les ponen el acueducto Independencia, ¿no? Que ellos nos decían es que hacía muchos años que no tenían las ramadas, ¿no? O sea, que es literalmente una ramada, que es el lugar donde se toman las decisiones, donde se hace la asamblea, una especie como de ágora, ¿no? Que hay allí en una comunidad en particular, en Bicam, y que puede haber en otras comunidades, pero que la usaban para otra cosa, ¿no? Entonces, el conflicto lo que hizo es que retomaran esa forma de organización comunitaria que ya tenían para la toma de decisiones, y que a partir de esa forma de
de toma de decisiones comunitaria, digamos que tenía toda una raíz en la tradición, ¿no? Se empezaron a revitalizar otras formas, ¿no? Por ejemplo, el que hubiera capitanes, el que hubiera coroneles, el que hubiera tropa, ¿no? O como ellos lo definen. En Cherán pasó algo muy parecido con las rondas, las rondas o las fogatas, ¿no? En la noche. De pronto, eso es algo que se hacía hace mucho tiempo, que se había dejado de hacer y que frente al conflicto se vuelve a revitalizar. Yo creo que el caso de Cherán fueron exactamente como las dos cosas, ¿no? Primero, en la cultura purépecha, las mujeres tienen un peso importante, no solamente, no como en otras culturas que están de pronto asignadas a la educación o a llevar las formas en la comunidad, sino en la cultura purépecha sí las mujeres tienen fuertes lazos con la tierra, tienen fuertes lazos con la producción, incluso en la tierra, no solamente para cocinar, sino para producir, ¿no? En los últimos años había habido Michoacán se había convertido en un estado expulsor de migrantes, y entonces las mujeres fueron quedando a cargo de las familias, ¿no? Y eso también había venido fortaleciendo el papel de las mujeres en la comunidad, y yo creo que el momento en el que está ahí el conflicto, finalmente también el que las mujeres fueran quienes reaccionaran, y que de pronto allá las autoridades se llaman keris, que entonces las keris, ¿no? Fueran ganando como poco a poco espacios, ¿no? Y se fueran convirtiendo en el eje, permitió que desde esa fuerza se recuperara también ese otro papel de la mujer que ya se tenía en la propia cultura, pero que a lo mejor se había desplazado a otro lugar, pero justamente yo creo que la propia resistencia mostró que las mujeres iban a estar al frente, y al mismo tiempo, ¿no? Como una especie de espiral, lo que se logró es que se revitalizara el papel de la mujer. Hoy lo que vemos es que digamos, las figuras más relevantes y más importantes en Cherán son las mujeres. O sea, si ahora yo me pongo a pensar en a quién le llamaría para pedirle, a quién le llamaría para pedirle una reunión con Cherán, pienso en 3 mujeres, ¿no? O sea, es realmente porque ellas han tenido un papel central. Entonces yo creo que son las dos cosas. Uno, por un lado, el conflicto que revitaliza, y dos, que recupera como esas formas comunitarias que en algunos casos se van perdiendo, pero que la propia lucha las vuelve a traer como una necesidad, pero también como la forma también de establecer un orden diferente. En algunos casos también es por cuidado, ¿no? O sea, es decir, los hombres son más visibles a veces, y entonces las mujeres empiezan a tener un papel mucho más activo como una forma de proteger a los hombres, ¿no? O sea, es súper interesante cómo eso se ve en algunas comunidades, sobre todo yo lo he visto en comunidades del sureste. Gracias. Y bueno, solo rápido, ¿cómo dijiste que se llamaba los organismos políticos? Los organismos. Digamos, como las autoridades se llaman keris. Keris, con R. Keris. Ok. Ajá. No, keris como con K, bueno, escriben purépecha. Ahorita se los mando en el chat, pero son Va, keris. gracias, gracias. Sí, están divididos en algo que le llaman fogatas, ¿no? Entonces se dividieron en cuadrantes por colonias, que en realidad más bien son como por comunidades, y hacen las rondas, ¿no? O sea, hacen como la fogata es como el lugar donde se reúnen en la noche para cuidar el territorio. Pero cada fogata tiene un representante, ¿no? Una Ok, asamblea, etcétera, gracias. etcétera. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Un otro comentario? ¿Sí? ¿Alguien más? No. Yo tengo una pregunta, sí. Venga. Cuando, o sea, al estar en todas estas luchas por el territorio y por la vida, etcétera, ¿vieron dentro de las comunidades o tú en tu consultoría como algún tratamiento particular que se dieran en los medios de información a raíz de la lucha que estaban llevando, si los estaban criminalizando tal vez, o si fue como bastante, pues sí, como bastante pertinente la información que se da al respecto? Ahí hay
hay tres, digamos, como lógicas de los medios de comunicación que hemos ubicado, ¿no? La primera es ignorarlos. O sea, es como unos indígenas bloquearon Cedesol, ¿no? Bloquearon con agua, ¿no? Muchas veces ni siquiera como las demandas son expuestas, ¿no? O sea, no hay digamos, una intención de exponer demandas, ¿no? O sea, muchas veces quedan como, ni siquiera salen las noticias, ¿no? A menos que sean periódicos localitos, muy chiquitos y todo, ¿no? La segunda cosa es criminalizarlos, ¿no? Y la criminalización viene generalmente como por los actos, ¿no? O sea, porque los pueblos indígenas, cuando dicen resistimos, o sea, resistimos, pues, ¿no? O sea, es pararse frente a la máquina, es quemar la máquina, es destruir la carretera para que no pasen, es tomar la presa, ¿no? O sea, etcétera, ¿no? Entonces, claro, viene criminalización ahí por el tema de la violencia, ¿no? O cuando no es así, viene una especie de criminalización que es contra el desarrollo, ¿no? Cosa que estamos viendo ahora con el Tren Maya, ¿no? O sea, quienes se oponen al Tren Maya están en contra del desarrollo del sureste porque pues el Tren Maya va a ayudar a las comunidades, etcétera, ¿no? O sea, y yo no dudo que si el Tren Maya fuera administrado por las comunidades estaría bien, pero evidentemente no va a ser administrado por las comunidades, etcétera. Entonces, ahí vamos dos, ¿no? O sea, uno, insisto, no verlos, los medios de comunicación no sacan noticias, no hacen nada como por informar sobre lo que sucede, y la otra, el tema de la criminalización. Pero hay una tercera que es mucho más sutil, y es como hacer diferencia entre los pueblos buenos y los pueblos malos, ¿no? O sea, es decir, hace, ¿qué fue? Híjole, 2006, con Roberto andábamos, cuando fue lo de Atenco, ¿no? Híjole, la criminalización que fue sobre Atenco, estas imágenes que repetían y repetían de los pobladores de Atenco golpeando a un pobre policía estatal que, ¿no? O sea, eso construyó una imagen de Atenco. Pero para la consulta del año antepasado, Atenco se convirtió en una víctima, ¿no? No digo que no lo sea, evidentemente lo es, y había que hacerlo, pero entonces Atenco se empezó a convertir como en la buena lucha de los pueblos campesinos frente a la lucha violenta de otros, ¿no? Sucedió lo mismo con los yaquis, cuando hubo presos políticos. Los buenos yaquis que luchaban por sacar a los presos contra los de la presa La Parota que estaban armados, que se asesinaban. Entonces, esa tercera parte, esa tercera forma es muy sutil, ¿no? Y cuando hemos visto que en medios de comunicación sí hay información, evidentemente son los medios no tradicionales, ¿no? O sea, medios se denominan como libres, pues, ¿no? Medios como La Jornada, El Universal, pues Medio, que sacan ahí, pero algo que sí hemos visto es que gran parte de la información que ha salido es o por medios de comunicación que son agencias independientes, que logran tener cobertura, desinformémonos, bueno, cuando estaba Resistencia, ¿no? O sea, estos que logran viralizar, sobre todo con, digamos, como con imágenes como muy de lo que las comunidades en Resistencia, y otros cuando se hacen campañas, ¿no? O sea, es decir, hubo una campaña para la libertad de los presos de Atenco, que fue una campaña que fue muy bien organizada, donde se tenían medios de comunicación, donde se le pedía a los medios de comunicación que cubrieran notas, ¿no? Donde había un acuerdo con los medios de comunicación para hacer esas notas. Hubo una campaña para la libertad de Alberto Patistán, no sé si se acuerdan, en 2013. Ustedes estaban muy jóvenes, pero ahí estábamos también, en 2013. Entonces hubo toda una campaña para su libertad, hubo una campaña para la libertad de Mario Luna, de los presos yaquis, hubo una campaña para defender el bosque en Xochicuautla, ¿no? Entonces, cuando logran ser vistos, es porque hay una serie ya sea de organizaciones de la sociedad civil o los propios movimientos, como veíamos, son capaces de generar sus propias estructuras de comunicación que les permiten llegar a las personas, sobre todo evidentemente por medios digitales, ¿no?
pero digamos que esa es una estrategia que cada vez más se utiliza, que cada vez da más sentido, ¿no? Además de que cada vez también las personas pueden, reaccionan frente a consignas como defensa de la vida, defensa de los bosques, ¿no? Todavía lo siguen confundiendo con ecología y demás, ¿no? Pero, pues finalmente hay más personas que están preocupadas por el bosque, los animales, el agua, etcétera, ¿no? Entonces, esos factores también han influenciado mucho a que para que algunos medios de comunicación sí empiecen a sacar cada vez más notas sobre las demandas y sobre las formas de lucha de los movimientos. ¿Alguna otra pregunta? Eduardo, ¿te acuerdas qué profesor mencionaste con Omar que habías estado siguiendo y que hablaba de movimientos sociales, que da ahí en la FAC? Enrique Pineda. Ah, él es amigo de Enrique. Él trabaja, colabora con Enrique Javier. Échale bronca. No, más bien, o sea, hemos tenido como que varios discusiones aquí dentro, conversaciones, yo creo más, ¿Qué es bronca? en ¿Es donde yo broma? no comparto. No, no, es más bien, también tenía una pregunta, un comentario, este, en donde a veces yo no concuerdo del todo en el cómo se dirigen respecto a la lucha social, respecto al cómo teorizan respecto a, sobre todo de cómo la llevan a cabo, ¿no? Eh, Cuando hablé de Enrique dije que había sido relativamente crítico respecto a él, pero, o sea, fue en un buen sentido, ¿no? O sea, de igual toda su manera de luchar, su manera de llevar a la praxis lo que él teoriza, pero se me hace totalmente respetable que existe ese tipo de resistencia, ¿no? Dentro de, o sea, ya de mi concepción, dentro de todo lo que tú dijiste, me gustaría un poquito oír tú cómo consideras eh, que está inmersa esta lucha que tú estás llevando dentro de este debate no, es que estás llevando una lucha dentro del Estado capitalista, ¿no? Primero tienes que rechazar el Estado, que se le llama tal vez radical, ¿no? Y, y por el otro lado, este posicionamiento no, pues, o sea, como lo mencionaba también, creo que fue Omar, en la conversación pasada que decía el Che al capital tú nunca lo vas a enfrentar de frente, ¿no? O sea, al capital tienes que ganarle pequeñas batallas, ¿no? ¿Tú cómo ubicarías esta lucha que tú llevas dentro de igual dos posicionamientos posiblemente opuestos? ¿Cómo logras, digo, a mí me da mucha curiosidad eso, ¿no? ¿Cómo logras incluirte dentro de estos movimientos, dentro de estas luchas? Porque a veces a ti te dicen como estudiante, es que tienen que llevar esta teoría que están realizando a la práctica, ¿no? Bueno, ¿cómo yo me inserto dentro de esa lucha que tal vez comparto o no, pero que quiero llevar a cabo las teorizaciones, los pensamientos que yo estoy llevando a cabo dentro de la carrera, ¿no? No sé si... Sí, sí. Eh, pues yo también difiero mucho con Enrique en muchas cosas. Y tal vez por eso somos amigos, pues. Em, Fíjense, yo lo que creo es, yo creo que la culpa de los males del mundo, y ahí sí comparto con Enrique, o sea, sí es el capitalismo, ¿no? O sea, es decir, eh, pero no en lo abstracto, o sea, no esta idea del capital, no, o sea, yo creo que hay una serie de formas de este patrón civilizatorio que lo que hacen es que han vulnerado a sectores de la sociedad, sectores del mundo, ¿no? Que los ha puesto en una condición desfavorable frente a otros sectores del mundo, ¿no? Entonces, yo digo que si el modelo capitalista extractivista continúa como está hasta ahora, ¿no? Es que no va a haber mundo posible, pues. O sea, lo que estamos viendo es que
el cambio climático se ha acelerado, ¿no? Gracias a la quema de hidrocarburos, pues, ¿no? A la generación de CO2, pero también a la tala de los bosques, pero también a la producción y la contaminación de algunos ecosistemas, etcétera, etcétera. O sea, hay una serie de cosas que nos permite ver que el modelo actual, que no se puede desligar, o sea, es el modelo capitalista extractivista, pues, o sea, no hay capitalismo sin extractivismo, pues, ¿no? Y no hay extractivismo como lo conocemos como modelo, ¿no? Sin la lógica del capital, ¿no? Eso es indivisible, digamos, ¿no? Y ahí yo creo que en la medida en la que continúe el modelo actual de extractivismo, vamos a tener poco mundo. O sea, la NASA, fíjense, la NASA, que es la agencia, una de las agencias de investigaciones más importantes del mundo y en Estados Unidos una de las más consideradas, dijo que para el 2048 el mundo entraría en una fase de hambruna por el cambio climático, ¿no? Es decir, donde antes crecían mangos, ahora van a crecer papayas y después ya no va a crecer nada, ¿no? Donde antes crecía maíz, ahora lo estamos viendo incluso en México, en algunas zonas de Sinaloa. Yo trabajo con productores también en temas de salud. Vemos que ya no está logrando producir lo que antes producían y que no saben por qué, ¿no? Y es, claro, falta de lluvias, el maíz, la temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esa cosa sí estamos de acuerdo. Con el modelo actual no hay posibilidad de mundo, ¿no? Yo creo, o sea, finalmente, que las teorías, así como las conocemos, ¿no? O sea, conozco a Enrique, pues particularmente el marxismo, ¿no? Parte de ello, son teorías que también requieren una revisión a la luz de cómo funciona el mundo ahora. Es decir, las contradicciones del capital se han intensificado, ya no son las mismas contradicciones que proponía Marx, ¿no? O que se proponen en las tesis de Feuerbach, etcétera, etcétera, ¿no? Ya no son, hay que actualizarlas, hay que volverlas a mover, pero también la práctica colectiva. O sea, yo creo que un pueblo resiste no solamente parándose frente a la máquina, ¿no? El pueblo resiste generando alternativas económicas también, ¿no? O sea, el pueblo resiste generando un modelo de salud comunitario. El pueblo resiste generando modelos educativos que sean acordes a la comunidad, ¿no? Es decir, no solamente hay que dar la lucha y la resistencia a partir de la negación del modelo que está, sino hay que construir alternativas para ello, ¿no? Fíjense, en Xochicuautla pasó un caso muy, muy paradigmático. Xochicuautla es un pueblo que está en el Estado de México y les querían construir una carretera que iba a venir desde Naucalpan hasta el aeropuerto de Toluca, ¿no? Y Xochicuautla es una comunidad que resistió y que ha logrado parar durante 10 años la carretera, ¿no? Pero que hace como 2 o 3 años, Xochicuautla, después de un largo proceso de lucha, ¿no? En donde hubo compañeros muertos, hubo compañeros presos, destruyeron casas, amenazas, ¿no? Compañeros que tuvieron que salir del pueblo porque ya no podían seguir viviendo ahí, etcétera, etcétera. Xochicuautla propuso una alternativa. Y eso es inédito, ningún proceso de resistencia había propuesto una alternativa. Xochicuautla lo que dijo es, la carretera lo que va a hacer es destruir nuestros sitios sagrados, ¿no? Va a hacer que va a cortar al pueblo y ya no va a poder acceder a los manantiales que son sitios sagrados, pero también la fauna y la flora del bosque otomí va a sufrir, ¿no? O sea, pues se van a morir, o sea, los animales bajan a tomar agua, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces con una serie de ingenieros diseñaron una carretera ecológica, ¿no? Es decir, le dijeron al gobierno y al grupo que le está construyendo que la única forma de negociar era que la carretera, en lugar de tener túneles, en lugar de tener pasos a desnivel, tuviera túneles ecológicos, que es, tú no cortas, haces un hoyo, pasas por abajo y toda la parte de arriba se queda como está, ¿no? O sea, es decir, lo que haces es que no cortas, solamente vas haciendo esos túneles o puentes que fueran estratégicos en la bajada de los animales y la bajada del agua. Entonces, generó una alternativa, y esa alternativa es la que finalmente se va a construir, ¿no? Entonces, a lo que voy es que para mucha gente, lo que hacía Xochicuautla
era claudicar, porque finalmente la carretera se iba a construir, ¿no? Y se las van a construir ahí enfrente. Pero para mí no, yo decía justo eso. Hay una teoría que nos dice que hay que destruir al capitalismo, no nos dice cómo, evidentemente, ¿no? Ese es el problema, pero no hay ninguna que nos diga hay que generar alternativas para poder resistir desde el lugar donde estábamos parados, ¿no? Y entonces yo decía, claro, cuando una comunidad como Xochipotla construye una alternativa y esa alternativa es viable, entonces no es una derrota, porque van a quedarse con su tierra, ¿no? O sea, es esa serie de cosas. Hay que reconstruir, hay que volver a mirar qué es lo que significa ganarle al capital, qué es lo que significa golear al capital, qué es lo que significa la lucha contra el capital. Nosotros, o sea, nosotros que trabajamos en temas de salud, ¿no? De pronto decimos, claro, si alguien tiene cáncer, ¿no? Lo primero que hacemos es llevarlo a un hospital del Estado, porque son quienes pueden curarlo, ¿no? O sea, a pesar de que las comunidades no confíen, nosotros sí hay hospitales en los que sí confiamos y decimos, aquí, ¿no? Si nosotros rechazáramos al Estado completamente, no hubiéramos llevado a gente a curarse a hospitales, ¿no? Pero esto finalmente lo vamos dando en nuestra praxis. Y finalmente también es un tema de cómo resignificamos la propia teoría. Y en mi caso, yo, por ejemplo, soy mucho más cercano a la teoría anarquista que al marxismo. Hay unos elementos que se pueden retomar, pero soy más y rechazo la idea del Estado, pero lo que digo es, ojo, hay que destruir al Estado construyendo una nueva cosa. No otro Estado, construyendo organización popular, construyendo eso. Porque cuando el problema, o sea, por ejemplo, cuando decimos cambiemos de la derecha a la izquierda y nos salen las izquierdas que tenemos, ¿no? Entonces ahí ya perdimos, ¿no? Es decir, no hay que casarnos solamente con un modo de hacer. Y la otra, eso yo lo tengo muy claro, hay que preguntarles a los pueblos, ¿no? Porque de pronto también llegamos los iluminados a decirle al pueblo que está mal, ¿no? A decirle al pueblo está mal que tengas ahí una carretera, porque el capitalismo, porque el desarrollo. Y hay pueblos que te dicen, yo quiero una carretera, ¿no? O sea, al final yo lo que pienso es que los pueblos decidan sobre su territorio, que decidan informados, que decidan libremente, que decidan sobre cómo quieren gestionar su propio territorio, sus propios bienes comunes naturales, ¿no? Y si en ese momento nosotros aparecemos y nos buscan y nos dicen ayúdenos, nosotros le entramos, ¿no? Porque también esta lógica a mí, pensando en las teorías, a mí esta lógica de el iluminado, el que sabe, el que va y dice, ¿no? Híjole, yo he visto caer a tanta gente así, ¿no? Porque, pues, que decidan los pueblos, ¿no? Ellos son los que tienen que gestionar su territorio. No sé si te contesté o no, pero bueno, por ahí va, creo que el tema de cómo no hay que casarse con la teoría, pero sí hay que construir cosas, pues. Sí, gracias. Yo ando hablando solo porque no prendí el micrófono. A mí me pasa todo el tiempo, ¿eh? Si ya no hay nada más, entonces agradecer a Javier esta plática. Ahí va a quedar grabada para que la puedan revisar con calma, los datos que dio, que son muy, muy interesantes como para revisarlos. Andrea, supongo que es un aplauso, ¿o qué? Sí, ¿va? Gracias, Sí, están gracias. aplaudiendo. Están aplaudiendo virtualmente. Con manitas. Pues muchas gracias, Javier. Siempre es un gusto tenerte por aquí, ahora en esta modalidad tan extraña, pero eficiente parece ser. Y pues muchas gracias a todos por estar aquí. Te agradecen también desde el chat. Sí, por ahí, perdón, por ahí les voy a dejar mi correo por si alguna duda o algo que después quieran platicar. Les dejo mi correo. Bien. Y también por si quieren acercarse a colaborar o tienen algún interés, hay alguna forma de colaborar ahí en lo que estás haciendo, que es muy interesante, ¿no? Cosas de servicio social y así, sí. Sí, me parece perfecto. Bueno, muchachos, pues nos vemos. Muchas gracias, Javier. Bueno, nos vamos a despedir todos juntos. Te siguen agradeciendo, que muy interesante. Gracias. Ahí Te está. voy a mandar también el informe, Roberto, que va a salir mañana,
que es Ok. para que le echen un ojito. Ahí está el método y todo lo demás, ¿no? Perfecto. Sí. bautista.delatorre@gmail.com, tu correo. Exactamente. Perfecto. Exacto, exacto. Bueno, pues nos vemos el viernes. El viernes toca hablar de la APO en Oaxaca. Igual, nos Va vemos a aquí estar por Zoom. bueno. Estás invitado, ¿Quién Javier. se lo va a aventar? Sí, estás invitado. Gracias, Bueno, gracias. pues nos vemos. Muchas gracias por estar. Gracias y adiós a todos. Gracias. Vale, nos vemos. Gracias, Javier. Gracias. Gracias, nos vemos. Adiós a todos. Bye. Javier. Profe, sí, Ya estás. yo me acabo de integrar, no checo si sí estaba en la lista. Sí, ya te iba a poner tu recadito de que tú no eras impostor. Ok, muchas gracias. Pues sí, aquí estás. A ver, eres Rangel, ¿va? Rangel Jaimes Emiliano. Ángel Jaime. Sí, Sí, ahí estás. ok, gracias, prof. No, no eres el impostor tú. Vale. Todavía no descubrimos a los impostores. Bueno, los vemos luego.